Bueno, yo soy del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Yo le puse a esta presentación como de un grupo de investigación de señales biomédicas. Tradicionalmente nosotros nos hemos dedicado a señales de sueño, como van a ver, pero también hemos hecho algunas otras cosas. Por el profesor adjunto de la Universidad de Chile, aquí hay unas fotos, ¿no es cierto? También unas fotos de ingeniería, el nuevo edificio que tenemos, etc. Y la relación que tengo con ustedes es que algunos compañeros nos vimos en Chicago hace un tiempo atrás en la conferencia de la IEEE Medicine Biology Society. Aquí tengo algunas fotos, pero como ese es mi estímulo, mi razón para estar acá, se las... Bueno, desde luego el trabajo que les voy a presentar no es fruto de mi trabajo solamente, sino que fundamentalmente de mis alumnos y de otros profesores. Entonces ahí hay una galería de algunos de ellos, algunas fotos que ellos probablemente no estarían de acuerdo en mostrar, pero es la única que tengo. También desde luego colaboramos con el INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, donde ellos tienen, el doctor Patricio Peirano es el jefe del laboratorio de sueño del INTA, y hay una serie de otras personas que también colaboran, y desde luego tengo que agradecer también el auspicio del Fondesit que tengo actualmente. ¿De qué les voy a hablar ahora? Bueno, de los temas recientes que tengo en desarrollo. Primero, hacemos análisis de polisomnogramas de niños y adolescentes. Es un programa que nosotros hemos llamado Sleep Analyzer, porque es una herramienta que nosotros hemos desarrollado, que se está usando en el laboratorio para hacer análisis de los polisomnogramas. Y dentro de eso voy a hablar de los distintos exámenes que se ven ahí, las distintas cosas que estamos tratando de capturar. Y eso, bueno, todo eso está dentro de la PISA en polisomnogramas de sueño. Después hay otro trabajo sobre sueño también, que es a través de actígrafo, y estos dos últimos no son de sueño, sino que uno es potenciales evocados visuales y el otro es una detección de episodios epilépticos, y eso no es por el INTA, sino que es con un neurocente crítico de la Católica. Bueno, primero, ¿qué es lo que hacemos con los polisomnogramas? Bueno, esto es parte de un proyecto de seguimiento de una población de niños desde los 6 meses de vida que tiene el INTA, financiado también por el NIH, donde se sigue una cohorte con 1.200 niños, y dentro de eso unos 200 niños son investigados con polisomnogramas y otras cosas más. ¿Y qué es lo que hay en los polisomnogramas? Bueno, para aquí un ejemplo, ¿no es cierto?, para clasificar el sueño no es un estado homogéneo, sino que hay sueño paradójico y sueño quieto, y dentro del sueño quieto hay etapas de sueño. Entonces lo que se ve, por ejemplo, es la predominancia de las ondas lentas, de las ondas teta, y también muchos signos. Todos estos son de los electroencefalogramas. Y después hay movimientos musculares rápidos, o REM, ¿no es cierto?, en el electroculograma. También se ve el tono muscular, ¿no es cierto?, esas son las cosas que se ven. Entonces, el Sleep Analyzer, que es este sistema de análisis, ¿no es cierto?, se ve de esta forma, ha ido evolucionando en el tiempo. Lo que se ve acá es que tenemos la visualización de las señales de polisomnográficas. Tengo que avisarles, si alguien después me quiere hacer preguntas específicas de alguna de estas láminas, allá abajo está el número para poder llegar más rápido. Bueno, entonces se visualizan las señales polisomnográficas. Estas señales vienen directamente etiquetadas desde el registro. Entonces aquí se pueden ver las distintas derivaciones del electroencefalograma. Después tenemos electroculograma, electromiograma, etc. Después tenemos herramientas interactivas para poder marcar o hacer que el sistema irse para adelante o para atrás. Después tenemos el hipnograma. El hipnograma es el gráfico que describe cómo va variando las etapas del estado de sueño durante la noche. Esto desde luego una foto de 30 segundos, y esto es todo el polisomnograma de toda la noche. Entonces donde está esa raya roja es cuando estamos parados en este momento y estamos viéndolo de abajo. Y después tenemos herramientas adicionales de procesamiento de señales. Algunas abren otras ventanas, como por ejemplo esto, que es un filtro de señales. Esa es la herramienta que estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace acá? Esto es el electroencefalograma, ¿no es cierto? Vemos las ondas delta, que las ondas delta son predominantes sobre todo en el sueño inquieto profundo. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, uno puede usar este sistema tanto para que el experto marque, así después el sistema aprende, o se puede hacer también que el sistema después las vaya detectando automáticamente. La misión que nosotros tratamos de hacer es que esto se haga automáticamente. Tradicionalmente esto lo hace un experto y puede demorarse varias horas en hacer.
Aquí tenemos otro que es, aquí tenemos marcas que se pueden hacer de forma manual, que sería una forma de usar el sistema, o pedirle al sistema que haga las manos. Y me voy a detener en algunas de las cosas que hacemos y explicarles cómo funciona lo que está detrás, ¿no es cierto?, cómo se hacen estos algoritmos. Y voy a partir con el movimientos oculares rápidos, donde probablemente me voy a detener en más detalles, y después voy a hablarles de algunas características particulares de cómo se detectan otras de las señales. Nuestro approach en general es aprender de los expertos humanos. O sea, nosotros tratamos de ver qué es lo que hace el experto humano para detectar y tratar de emular lo que hace. Bueno, ¿qué es lo que son los movimientos oculares rápidos? Son movimientos rápidos de la señal de electrooculograma que corresponden a movimientos espontáneos. Cuando uno sueña, en la etapa de sueño, los ojos se mueven como si estuviéramos viendo una película. Y eso es lo que se detecta y por eso se llama sueño REM, que es el sueño, la etapa de sueño en la que uno sueña. Bueno, los SNOR pueden ocurrir en ráfagas, como se muestra ahí, o también en eventos aislados, como se muestran ahí. Bueno, la relevancia es que son patrones característicos del estado de sueño REM, o sea, sirve para detectar este sueño, ¿no es cierto? La ausencia del sueño REM es indicador de alguna patología del sueño. Y también sirve para los niños más chicos, ¿no es cierto?, ver modulación del sistema nervioso central, patologías psiquiátricas o procesos de memoria. Esto está en Spanish, ¿ya? Porque algunas láminas las saqué de presentaciones y nada. Bueno, ¿por qué queremos automatizar el sistema? Bueno, se reduce este tiempo que es muy consumidor de tiempo hacer este análisis manual, y también se reduce la variabilidad entre los distintos análisis. Hay papers que muestran que hay la variabilidad entre centros llega hasta el 20%, o sea, se ponen de acuerdo en un 80% de los casos en que es un fenómeno de esto, digamos. Y incluso hay diferencias dentro de un mismo experto. Nosotros hemos hecho estudios de presentarle a un experto 2 veces el mismo registro y los resultados no son idénticos. Bueno, lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se hace un sistema automático de múltiples etapas. Y como dije, se emula el experto. Y lo que teníamos para este estudio eran 55 polisonogramas de toda la noche de niños sanos de 10 años de edad. Y eso se dividió en un conjunto de entrenamiento, validación y prueba. Los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, probablemente varios de ustedes ya lo saben, pero es muy importante cuando uno hace estudios para que algo tenga validez, que uno no debe probar el sistema que uno inventó en el mismo grupo de datos que se hicieron para calibrar el sistema. Y bueno, tenemos una cantidad bastante importante de datos que se fijan acá. El total de eventos de movimiento ocular rápido en el conjunto de pruebas fue de más de 11.000 datos. Bueno, fundamentos de la metodología, de nuevo una interpretación de cómo lo hacen los expertos. Los movimientos oculares rápidos se buscan en los periodos de sueño que son compatibles con que haya movimientos oculares rápidos. También otra cosa que aprendimos de los expertos es que los movimientos oculares rápidos de pequeña amplitud ocurren cerca de otros que son de gran amplitud. Porque al principio nosotros veíamos un movimiento, una oscilación en el electroencefalograma que sería idéntica a otra, y para el experto era evidente que uno era ruido y el otro era un pequeño REM. Y nos demoramos en entender que había un problema de cercanía con uno grande. No era ni hacer un filtro distinto, ni condiciones de que había ruido o no ruido, porque eso es demasiado difícil de captar. Entonces, lo primero que de nuevo aquí está explicado que es de 4 etapas, ¿no es cierto? Primero, las zonas del registro que son compatibles con REM, después se buscan los REM de alta amplitud, después se busca las zonas de baja amplitud y se buscan los de pequeña amplitud, y después se hace todavía un filtrado para llegar a los eventos. Entonces aquí tenemos la primera etapa, consideramos la potencia promedio en la banda delta, en la banda teta, en la banda sigma y en la alta frecuencia. Y con eso tenemos una salida en que se ve cuáles combinaciones, ¿no es cierto?, de baja potencia en ciertas bandas y alta potencia en otras bandas nos daban los segmentos compatibles para hacer
para poder buscar dentro de ese segmento los movimientos oculares rápidos. Y aquí lo que se ve, ¿no es cierto?, lo que nos gustaría mostrarles es que el sistema es bastante bueno y hay un par de falsos positivos. ¿Qué significa eso? Que el sistema va a buscar un poco de más, pero no va a buscar de menos, ¿ya? O sea, no dejamos a nada afuera. Bueno, entonces aquí voy a entrar ahora a un ejemplo. Entonces, primero se aplicó un filtro pasabanda, que es la diferencia entre el gráfico de arriba y el de abajo, ¿no es cierto? Se ve casi lo mismo, se evitan los ruidos, una parte de los ruidos, y después sencillamente se buscan los máximos y mínimos locales. Eso lo hemos probado con muchos sistemas y muchas veces los sistemas más sencillos son los que mejor funcionan. Por eso también es un mensaje que les quiero dar. O sea, uno tiene que buscar sin prejuicio cuál es la herramienta que tiene un uso mejor para la solución que uno anda buscando. Bueno, entonces después con eso buscamos un umbral de 35 microvolts y todo lo que está ahí definimos entonces, esos son los REM de alta amplitud. Después se buscan otras características, no me voy a detener a explicar cada una de las cosas, cómo definimos amplitud, cómo definimos duración, cómo determinamos la pendiente de activación, porque también ahí hay muchos falsos. El problema con esto es cómo separar los falsos de los verdaderos, es siempre el mayor problema. Después, una relación de potencia entre el pic central y los pics laterales, y otro de movimientos corporales, porque obviamente si hay movimientos corporales, eso mete el ruido de la escena. Bueno, entonces teníamos que tener esta selección de REM de 35 microvolts, ¿no es cierto? Aplicamos filtros de los que dijimos anteriormente y finalmente llegamos a tener estos candidatos. Y bueno, después una vez que tenemos los candidatos, tenemos, esto es una tira más larga de electrooscopograma y tenemos una pila de REM de alta amplitud. Esa es la parte fácil, o sea, detectar REM de alta amplitud es la parte más sencilla de este sistema. ¿Qué hicimos después? Bueno, entonces definimos que cada uno de estos REM correspondía a un punto. Y entonces después definimos zonas en que podía haber REM de baja amplitud alrededor de cada uno de estos REM de alta amplitud. Y entonces esto es, si se quiere, un conjunto difuso, ¿no es cierto?, donde hay una cierta... este es un lado difuso, ¿no es cierto?, donde uno dice, bueno, aquí podría haber, pero eso lo voy a hacer un poco más difícil. Entonces, si vamos a analizar uno de estos, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos una unión de los conjuntos difusos definidos acá, ¿no es cierto? Y se define una zona, entonces, donde esta es la misma zona anterior, pero está amplificada, ¿no es cierto? Donde tenemos una zona donde decimos que va a haber, donde vamos a pesquisar REM de menos amplitud. Si se fijan, esto está definido de acuerdo al primero, después el segundo lo define el segundo y el tercero lo define el tercero, pero se toma la unión de las tres. Y ahí entonces pesquisamos los de menor amplitud y lo que se hace en el fondo es que bajamos el umbral. Y ahí aparecen, estos ya estaban detectados, ¿no es cierto?, porque son los grandes de más de 35 microvolts, pero aquí aceptamos que estos de acá, por ejemplo, y ese, son un posible REM de 15 microvolts. Y bueno, ahí tenemos los candidatos detectados hasta 15 microvolts. Y bueno, aquí tenemos también resultados de estos de acá, los detecta el sistema, pero no los marcó el experto, o sea, estos son falsos. Entonces, para eliminar esos falsos, se tomaron de nuevo una serie de medidas, que tampoco las voy a detallar enormemente acá, ¿no es cierto? De nuevo, tomamos las mismas anteriores, que se las mostré en una lámina anterior, pero además tomamos un prototipo, que esa es otra de las cosas que vimos que servía, ¿no es cierto? Y si la otra de alguna manera se parecía al prototipo, también era un mejor candidato. Y con eso finalmente, si se fijan, se eliminan los falsos que habíamos tenido y se obtiene entonces la salida final para los movimientos oculares básicos. Y aquí los resultados, bueno, esto es el resultado total, ¿no es cierto?, que dio casi un 90% de sensibilidad y un 16% de falsos positivos. Y si uno separa entre las tablas REM y no REM, porque eso también es importante cuando uno se quiere comparar con otros estudios, se ve que para las zonas de REM incluso mucho mejor el resultado. Los resultados en zonas de no REM son un poco más débiles. Y aquí también es una cosa que les puede servir para sus propios estudios, como uno compara
los resultados de uno con los resultados de otra gente, y bueno, aquí se hace una curva ROC, y los puntos que están acá son los resultados de otros estudios. Bueno, aquí hay un par de publicaciones que se hicieron con ese tema de investigación, y eso me da pie para cambiar de tema. Sigamos entonces con el sleep analysis. ¿Se acuerdan del sleep analysis? Entonces, después, otra cosa que se pesquisa son los usos de sueño. Esos son una cosa distinta, esos son como ráfagas de alta frecuencia, entre 10 y 15 Hz en la banda sigma, que ocurren, son típicamente de la etapa 2 del sueño, desde el sueño quieto. Aquí de nuevo no me voy a meter en tantos detalles, que también tienen una relevancia fisiológica. Nosotros en el fondo lo que tratamos es de hacer cosas que le sirvan al laboratorio del sueño. Ahí tenemos una relación directa con la clínica, a pesar de que ellos son también de investigación, pero nosotros hacemos cosas que tratamos de que a ellos les sirvan. O sea, de alguna manera tratamos de solucionar los problemas a ellos. Eso es un poco farsante decirlo solamente. Tratamos de ayudar a que tengan una mejor, buenas herramientas. Bueno, entonces ya describí lo que eran los usos de sueño, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos. ¿Ya? Se ven más las derivaciones frontales del electroencefalograma. Y bueno, el análisis aquí no voy a entrar a tanto detalle como anteriormente porque se me tendrían de quedar dormidos, ¿no es cierto? No tengo el tiempo. Se hace nuevamente un análisis por etapas. Yo recomiendo mucho el análisis por etapas porque nos ha dado buenos resultados. Se buscan las zonas compatibles con usos de sueño. Después se usan herramientas que no voy a entrar a este tipo de herramientas de la descomposición modal empírica. Algo voy a mostrar de eso. Son transformadas rápidas de Fourier, supongo que eso lo conocen. Transformadas de Hilbert-Quandt, criterios difusos, criterios expertos, etc. Y se ven varias características. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de cómo hacemos, qué criterios hay para, porque la duración mínima de un uso de sueño deben ser 0,5 segundos. Pero esa señal está llena de ruido, entonces a veces hay un uso de sueño que dura 0,2 segundos, después hay otro pedacito que dura 0,3 segundos, pero no están pegados. Entonces debimos hacer todo un algoritmo, ¿no es cierto?, de en qué caso se elimina porque consideramos que es un ruido y en qué caso se une y ya tenemos 0,5 segundos y se considera un proceso. Bueno, aquí de nuevo lo primero que se hace es buscar zonas compatibles. La misma idea, ¿no es cierto?, es que de arriba, aquí tal vez la única diferencia que les quiero mostrar es que aquí, bueno, la etapa 2 del sueño es una etapa que ocurre bastante, dura bastante, y además que hay usos de sueño también en la etapa 3 y 4 del sueño. Y aquí se ve un hipnograma y se puede ver la relación que hay de uno con el otro. O sea, funciona. Aquí muestro un poco, de nuevo, esta es la descomposición modal empírica, que se las quería comentar porque de nuevo puede ser útil también en algunas de sus investigaciones. Lo que hace la descomposición modal empírica es que separa la onda original en distintas componentes de frecuencia. Lo que hace es que tiene partes de alta frecuencia y lo que va quedando al final, si uno se queda hasta abajo, ¿no es cierto?, queda una línea plana. Entonces uno busca, después uno elige cuáles son el IMF donde quiere buscar las señales que tienen una significancia fisiológica, pero es una herramienta que nos ha demostrado ser bastante útil porque es de tiempo y frecuencia. Combina dos cosas. Y se puede usar en señales que no son periódicas. Esta es otra cosa donde me quiero detener, porque aquí esto tiene que ver con investigación en general, y a mí, yo todavía recuerdo un paper que me llegó donde había resultados sobre la investigación y había que buscar también trazos de, así que para comentar el retorno, aumentar los trazos por ejemplo, si había un uso de sueño que duraba 2 segundos y el sistema detectaba, que no era el nuestro, digamos, detectaba otro trazo de 2 segundos y había una superposición de una muestra, o sea, un 200 avos de segundo, los investigadores consideraban que lo habían encontrado. Y nosotros encontramos que eso no es correcto. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hicimos, y eso fue una cosa de ponerse de acuerdo, pero es bueno ponerse de acuerdo en estas cosas, es cuándo algo es un falso positivo, cuándo algo es un falso negativo, etc. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, lo de arriba, ¿no es cierto?, la detección visual, o sea, el Golden Truth, o el Golden Standard que tomamos para este caso, ¿no es cierto?, que es la visión del experto.
Después la dirección automática está acá abajo y bueno, si algo dura un poco más o dura un poco menos, es un verdadero positivo. Si algo dura demasiado poco o no existe, evidentemente es un falso negativo. Pero en un caso como este, porque bueno, este falso positivo también es evidente, ¿no es cierto? Que si está muy poquito adentro y hay más afuera, que son todos falsos positivos. Pero este, para nosotros también tiene un verdadero positivo porque lo encontró, pero si la parte que está afuera es muy grande, debería ser también considerado un falso positivo. ¿Ya? Es muy importante cuando yo he trabajado también en cosas de inteligencia computacional que no tienen que ver con sueño. Y el problema de los sistemas automáticos es que quedan rápidamente desacreditados si para el estándar que se está usando, el estándar que tienen los médicos, el estándar que tienen los mecánicos, el estándar que tienen cualquier experto del área, y el sistema le está dando resultados, el otro dice, bueno, para eso yo soy mejor que el sistema, lo dejan de usar. Entonces hay que tratar de ser riguroso en estas cosas. Ya hay que tratar de tener un estándar por lo menos tan preciso como el que usa el experto que va a querer usar la herramienta. Bueno, el verdadero negativo es cuando ninguno de los dos abre la boca, entonces esto está claro. Aquí de nuevo los resultados fueron también del orden del 90% de especificidad y tasa de falsos positivos cercanos al 12%. Y bueno, de esto hemos publicado bastante, es un estudio que está de Leonardo Causa, que es un estudiante de doctorado, que metió en otro paper. Y en otro estudio. El estudio que está haciendo es de patrones respiratorios de sueño. Y aquí, bueno, lo que hay esas son alteraciones del sueño normal, y hay apneas, que es cuando la persona deja de respirar, y hipopneas cuando respira menos que lo que debiera, y las pausas respiratorias es una apnea que dura menos de 10 segundos. Y bueno, la relevancia es que bueno, hay gente que duerme muy mal, porque tiene trastornos respiratorios del sueño que son justamente, se diagnostican con estas cosas. Y bueno, hay sueño fragmentado, reducción de la calidad de vida, lo que contó Bárbara en la mañana, que justamente la gente que no duerme bien, ¿cómo se llaman? Los demonios no se van, ¿no es cierto? No se pueden sacar las cosas, las toxinas que se forman de día, por decirlo así. Bueno, ¿qué es lo que hay? Aquí voy a mostrar un par de ejemplos, ¿no es cierto? Esto sería una apnea obstructiva. ¿Por qué obstructiva? Porque, bueno, este canal es el canal de ventilación nasal y este de acá es la respiración abdominal, o sea, el esfuerzo que hace el abdomen para respirar. Entonces, fijan, aquí hay esfuerzo, pero no hay flujo de aire. Entonces, eso es una obstructiva porque hay una obstrucción. En cambio, esta es una apnea central porque aquí no hay esfuerzo. Entonces, hay algo que nos dio la orden de respirar, y por eso no hay respiración y por eso se llama central. Pues esto es una hipoapnea, que es que hay una actividad, hay flujo nasal, pero está disminuido. Y bueno, de nuevo lo que hacemos nosotros es un análisis por etapas. Entonces lo que se busca son zonas con variaciones significativas en la amplitud de la señal respiratoria. Y de nuevo lo mismo, nosotros usamos EMD otra vez, usamos lógica difusa, usamos transformada de Hilbert response, etc. Eso no es raro porque la persona que está haciendo este trabajo es la misma persona que hizo el trabajo de uso SIG. Y la otra cosa también muy importante, que por lo menos se usa en polisonogramas, es que si uno está viendo la señal respiratoria, para poder limpiar la señal, y lo hacen los expertos también. Eso también es algo que he aprendido haciendo otros trabajos de inteligencia computacional. Hay que tener mucho cuidado que la gente se fija en el contexto, pero no siempre verbaliza que se fija en el contexto. ¿Ya? Entonces, hay que fijarse en qué es lo que hace más que qué es lo que dice que hace. O sea, las dos cosas. Bueno, y después, finalmente, ¿no es cierto? Una vez que uno tiene pillado que hay una alteración, hay que tratar de establecer qué tipo de discriminaciones. Y aquí, bueno, aquí hay dos ejemplos que puse rápidamente de nuevo. Aquí hay una señal nasal, ¿no es cierto?, que muestra apnea o hipoapnea, y hay esfuerzo respiratorio. O sea, en este caso, refuerza que hay una apnea obstructiva. Pero lo que se ve es que en los otros canales hay mucho ruido y como consecuencia todo esto debe descartarse. Uno no puede decir que aquí necesariamente hubo una apnea obstructiva. En cambio el otro ejemplo lo entonces, ¿qué resultados tenemos acá? Nuevamente tenemos una sensibilidad del 90% con una tasa algo mayor de falsos positivos. Aquí hemos publicado algo. Ya me salté al otro.
bueno, se ha publicado un poco. Aquí esperamos tener una nueva publicación con los resultados últimos. Estos resultados que les di son resultados preliminares. Ya. Otra cosa, esto más bien como completitud para el Sleep Analyzer, es que también a los expertos les interesa no tanto pillar el QRS, ¿no es cierto?, que es fácilmente visible, sino que lo que ven ellos son las variaciones en el ritmo del corazón durante el sueño. Bueno, esto es una lámina muy entretenida, pero supongo que ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, el ACX, cómo se gatilla, ¿no es cierto?, el ciclo del electrocardiograma. Y lo que ellos buscan es ver entonces las variaciones en la frecuencia. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es buscar, detectar el QRS básicamente, ¿no es cierto?, la depolarización ventricular. En este caso, el algoritmo, eso también es otro mensaje, ¿no es cierto? Si algo está inventado, no lo inventemos de nuevo. El algoritmo no fue desarrollado por nosotros, sino por una persona que ahora es académico de la Universidad Austral, se llama Alfredo Llanes, él es él, digamos, porque es el Manrique, el apellido de la mamá. Y él tiene un algoritmo, ¿no es cierto?, para detectar eso. Lo que nosotros hicimos fue tomarlo, ¿no es cierto?, adaptarlo y incorporarlo, pero con él, incorporarlo al Sleep Analyzer para que fuera una herramienta más completa. Y hasta aquí llego con el proyecto del Sleep Analyzer, que como ustedes ven es una herramienta que han participado varios alumnos a lo largo del tiempo. Y es una herramienta que se está ocupando, es una herramienta incluso que la hemos ofrecido a otros laboratorios y la quieren, y nos hemos atrasado en eso, en entregarla, pero es una herramienta que comparado con estándares de otros laboratorios en el mundo, da un resultado bastante bueno. Ya, bueno, aquí hay algunos artículos que se han hecho con respecto al Sleep Analyzer. Uno fue una presentación sobre la herramienta, y aquí hay otras papers que se han hecho en revistas y en conferencias aplicando la herramienta, pero por ejemplo para estudiar niños obesos o niños que presentan deficiencia de hierro, etc. Ahora pasamos a otro tema que es nuevamente el estudio de sueño, pero hacer polisomnogramas es una cosa bastante cara, es una cosa que requiere que el niño vaya a pasar la noche en un laboratorio, se le llena de electrodos, ¿no es cierto?, típicamente va 2 noches, porque la segunda noche probablemente es un sueño más tranquilo. En cambio, esto es un estudio que va a un nivel al revés. Esto es un instrumento muy simple, que es una especie de reloj que se pone en la muñeca del brazo no dominante, y lo que cuenta es un acelerómetro que lo que cuenta es cruces por cero. Y hace un recuento y lo junta una vez por minuto, y con eso tenemos un registro como este. Este es un registro de varios días. Entonces lo que se ve aquí es día-noche, día-noche. Eso es lo que muestra. Entonces lo que tratamos de nosotros establecer es ver si con este registro se puede establecer si la persona está despierta o está durmiendo, o mejor todavía tratar de establecer en qué etapa de sueño está. ¿Ya? Bueno, esto es una lupa sobre esta parte de acá, que es una etapa de sueño. Entonces hemos superpuesto un hipnograma a la actividad en azul de la actividad. Y como se ve, no es tan evidente que sea un buen detector. Las rayas que están aquí en la parte más arriba es la etapa en que el paciente está despierto. Y bueno, lo que primero que voy a hacer es sincronizar la actividad, porque para eso se usaron también las señales del polisomnograma de movimientos de brazos y de piernas. Y al final se pudo sincronizar, algunos no se pudieron sincronizar porque nunca se llegó a la conclusión. Si bien es cierto, los dos registros tienen tiempo. O sea, los dos teóricamente uno podría ver las 7 de la mañana con 58 minutos, pero no coinciden precisamente. Entonces no sirve así. Y de nuevo, bueno, el sistema propuesto, ¿no es cierto?, se sacan datos del actígrafo, se hacen tratamientos de señales, hay que hacer bastante análisis de señales, las análisis de señales sirven mucho en estos casos. Y bueno, etapa de entrenamiento con datos de hipnograma, que se considera el ground truth, y datos del actígrafo, y después una etapa de prueba con el clasificador para ¿cómo se llama?, para clasificar. Y aquí de nuevo los resultados son de otro tipo, ¿no es cierto?, que hay que ver la diagonal ¿cómo se llama?, de la matriz de confusión, y se tiene un resultado de un 87% en despierto y 92,2% de sueño en una base de datos que hicimos equilibrada. Esa es otra cosa que es muy importante cuando uno usa sistemas de
de aprendizaje automático. Por ejemplo, para el actígrafo, nosotros estamos comparando actígrafos durante el sueño. Por tanto, gran parte de los datos son de sueño. Y si uno no toma en cuenta que tiene una base de datos donde el 80% del tiempo es sueño y uno trata de separar sueño contra vigilia, el sistema automáticamente va a sobreponderar el sueño. Por eso hay que hacer que la base de datos esté equilibrada, y la forma más básica de hacer eso es que uno duplica o triplica los datos de vigilia. Eso es una de las formas de hacerlo, hay otra forma de hacerlo. Bueno, entonces aquí nuevamente se habla de eso. Entonces el proceso de clasificación se hizo con una base de datos balanceada, y después lo único que hicimos fue cambiar el umbral de la red neuronal artificial, que es el clasificador que se usó, para poner un punto óptimo para la base de datos original, que tiene mucho más sueño que vigilia, para optimizar el resultado. Y aquí en este caso, ¿no es cierto?, los resultados mejoraron más aún, ¿no es cierto? Para el sueño fue 96,2% y para la etapa de despierto fue del 80%. Y ahí, de nuevo, un par de publicaciones que se hicieron con esto. Después, en el mismo laboratorio, ahora ya nos salimos del sueño, todo lo que hemos hablado hasta ahora es de sueño. Pero ese laboratorio, además, en el INTA, ¿no es cierto?, además hace estudios con niños de edad de ver los potenciales evocados. El potencial evocado es una respuesta en el cerebro que da un estímulo, una respuesta eléctrica medible a un estímulo, que puede ser un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo táctil. Estos tienen diversos usos, han tratado de hacer distintos usos. Se puede ver función cerebral, también lo han usado, por ejemplo, para ver la profundidad de anestesia. O sea, le ponen un ruido en el oído a un paciente que está dormido bajo anestesia, y miden la respuesta para ver si el paciente está bien dormido o no. Bueno, normalmente los estudios que se hacen de potenciales evocados son de grupos. O sea, cuando uno ve la curva de respuesta, o la curva que se conoce, el potencial evocado, son curvas hechas sobre promedio de pacientes, no pacientes de a uno, porque son señales que tienen mucho ruido. Entonces lo que se trató aquí es de tratar de pesquisar la señal de single trial, o sea, de cada uno por separado sin sacar promedio. Y esto se ve así. Este es un ejemplo más o menos real, ¿no es cierto? Es una cosa que tiene un montón de ruido y que uno está casi adivinando que hay una Peter 7. El experimento hay 120 eventos. Go no go significa que el paciente son niños, de nuevo, tienen que apretar el botón, se ve cualquier letra que no sea una X. Si es una X, no tiene que apretar el botón. ¿Ya? Entonces primero lo entrenan, hay un primer ciclo de 40 pasados donde ninguna es una X y así, y se ve la respuesta. Entonces hay un estímulo, hay un botón, después el botón es donde tiene que apretar, y después hay electrón, y con eso se adquieren los datos. Y bueno, entonces no se ve así. Para partir, el experto solo se dio cuenta que había P300 en aproximadamente un tercio de los casos. Se supone que siempre lo hay, pero no siempre el experto lo ve, porque hay tanto ruido que no se alcanza a ver. Bueno, este es un ejemplo de variados experimentos que se hicieron. Se tomaron promedios, se tomaron N cosas, ¿no es cierto?, y visualizaciones de cómo se trató de detectar. Y finalmente, el sistema a la altura que vamos ahora, ¿no es cierto?, es que el sistema como funciona ahora es que tenemos la señal inicial, después hay una selección básica de candidatos P300, que son una serie de casos que la limitación es que no puede cortar, ¿no es cierto?, la señal en ninguna parte. Después se buscan ciertas características y eso hace que baje la cantidad de datos. Después se seleccionan usando redes neuronales. Aquí tenemos una red neuronal que particularmente es un SOM, un mapa autoorganizativo. Y con eso, ¿no es cierto?, y tomando varias características de esto, finalmente se llega al candidato marcado. No voy a entrar mucho más en detalles, tengo algunas láminas adicionales si después me quieren preguntar, pero finalmente el resultado es que en este caso tuvimos un resultado de una precisión de aproximadamente el 60% y una sensibilidad de aproximadamente el 71%. Y bueno, lo interesante es que el SOM, que es la tabla que tenemos acá, es donde se produjeron la mayor cantidad de falsos negativos. O sea, claramente tenemos que avanzar en esa parte. Ahora, lo más probable es que no sea una falla del SOM. De nuevo, otro mensaje general. Normalmente las herramientas, si uno hace las cosas más o menos bien, las herramientas, o sea, si uno usa árboles de decisión
o usa redes neuronales, o usa algoritmos genéticos. Para algunas cosas, unas cosas son mejores que otras. Pero lo más importante es tener una base de datos buena que no solamente tenga datos correctos, sino que además capture realmente la esencia de lo que son los fenómenos. Entonces uno tiene que aprender a ver qué es lo que realmente quieren ellos. Entonces esos son los resultados que se ven, son mucho peores que los valores que teníamos anteriormente, pero claramente estamos en un problema que tiene una complejidad mayor. Y bueno, hay también un par de... se llega a eso de poner los papers entre medio que sirve para saber que ahí termina ese tema y tengo que cambiar de otro. Parece que me he demorado bastante poco, este es el último tema. ¿Estamos bien? Esto es un problema diferente. Hasta el momento, todo lo que les conté es en colaboración con el INTA, que es el laboratorio del sueño, donde se hacen estudios de seguimiento del sueño, que son, tenemos una relación de larga data. Y ahora les voy a contar algo que es distinto, que esto es una colaboración con la unidad de paciente crítico. La UPC es lo mismo que una UTI o una USU, ¿ya? Así se llaman ahora, unidad de paciente crítico pediátrico de la Universidad Católica del Hospital de Marcoleta, que es el hospital central que tiene la Católica en Santiago, ¿ya? Y lo que ellos tienen es que tienen pacientes que están o con malformaciones fuertes o con trauma, son de nuevo pediátricos, ¿no es cierto? Y algunos de ellos los tienen con monitoreo continuo de electroencefalograma. Ahora, ¿para qué es útil eso? Bueno, ellos deciden el tratamiento, la mezcla de fármacos que les dan en base a una serie de fenómenos. Los pacientes están sedados, y por lo tanto un input importante para tomar sus decisiones es si los pacientes hacen crisis epiléptica. La epilepsia son como cortocircuitos que hay en el suelo del cerebro, como todos han escuchado. Entonces, actualmente lo que ocurre es que ellos, la Católica es una clínica muy bien equipada. Lo que tienen ellos es que tienen el gorro, ¿no es cierto?, con los electrodos puestos en un niño o en un bebé. El sistema interno de datos de la universidad lo manda, o sea, el clínico lo manda al departamento de neurología. En el departamento de neurología hay neurólogos o internos residentes, los que revisan los registros, ¿no es cierto?, después son revisados por un experto, ¿no es cierto?, y eso se le da como un mensaje, típicamente en un mail, al cardiólogo, o sea, al médico intensivista tratante. El ciclo ese puede tardar entre 4 y 8 horas, y eso es lo que ellos quieren disminuir, porque desde luego cambiar la farmacología inmediatamente o cambiarla 4 o 8 horas después hace una diferencia más o menos importante. Entonces, como lo que vamos a ver aquí son resultados preliminares, porque llevamos trabajando un estudiante que acaba de terminar. Entonces, bueno, el comienzo de una crisis epiléptica, esto no es que cambie el color, sino que está marcado de otro color para hacerlo de esta manera. Hay crisis que son más sutiles que otras. Esta es una crisis bastante fácil de ver, o sea, que claramente hay un montón más de negro que acá, ¿ya? Eso es una crisis epiléptica. Entonces, y la otra cosa después, hay un fin de una crisis epiléptica, y en general, ¿no es cierto?, aquí no es verdad, pero en general hay crisis que tienen una baja razón de señalar. Bueno, entonces, el objetivo es la detección online de episodios epilépticos con un gatillamiento de alarma amigable. O sea, idealmente lo que nosotros queremos hacer es que al médico le llegue un mensaje de texto al celular y le avise que su paciente... Los problemas con los que nos encontramos es que hay una variabilidad importante entre pacientes. Bueno, el análisis de señales debe ser orientado a la detección online. Hay un aprendizaje del experto, los criterios de caracterización, o sea, cuándo algo es crisis y cuándo algo no es crisis. De nuevo, no hay un criterio único, o sea, los expertos están de acuerdo probablemente en un 80% de los casos. Y bueno, hay una experiencia interdisciplinaria que requiere cooperación y adaptación de códigos entre ingenieros y médicos. Bueno, entonces la idea, ¿no es cierto?, es esto de acá. Esta es la unidad de paciente crítico pediátrico, este es el laboratorio de neurología. Lo que está en rojo, perdón, es lo que, en azul, perdón, es lo que existe actualmente, todo lo que hizo, pero hay aquí un loop. Y lo que queremos poner nosotros es un sistema de detección automático de crisis epilépticas que le informe directamente a los dos, ¿ya?, para que ellos también puedan tener su juicio y darle un informe que va a venir con más retardo, pero puede que venga con más precisión, ¿ya? Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, para extraer las características, lo que usamos fue una ventana de Hamming de 2,56 segundos y un traslado del 50%, y a eso lo llamaremos la ventana observada. Entonces aquí ven
que hay esta es la etapa de no crisis, después entra una crisis y aquí tenemos una ventana de 2,56 segundos. A esa ventana se le calcula el efecto de energía y después en el rango de 2 a 14, que es donde hemos visto que está la mayor parte de las crisis, se divide en bandas de frecuencia de ancho de 0,8 Hz. Y la otra cosa que se hace es que vemos dos eventos desfasados. Esto es lo que se llama el método de Gottman. Gottman es el pionero en la investigación de crisis epilépticas que está en la universidad, es un canadiense. Ahora entiendo que tiene un sistema comercial, así que después de publicar. Entonces lo que hay es que tenemos una ventana que es la ventana observada y tenemos otra ventana que va a la SIGA, que tiene la actividad normal, la actividad de base. Entonces AB es la actividad de base. Entonces, a medida que se va acercando, ¿no es cierto? Porque acuérdense que hay mucha diferencia entre los pacientes. No podemos poner un umbral absoluto o tener criterio absoluto, porque los valores de las medidas cambian enormemente. Entonces la idea es que en este caso se puede captar, porque cuando esto entra, ¿no es cierto?, la ventana observada acá, los cocientes de la energía o la diferencia entre esto, aquí vemos el cociente de energía, por ejemplo, en la banda 11, que es entre 9,2 y 10 Hz, vemos que aumenta en este caso, ¿no es cierto?, y entonces si uno pone un umbral, uno puede detectar la crisis. Ese es un inicio de cómo detectar la crisis. No sirve para todas las crisis, pero sirve para varias crisis. La diferencia es que el método de Gottman era solamente para la partida de la crisis, porque después cuando la ventana de actividad básica se mete en la crisis, ya no hay diferencia. Pero lo que nosotros hicimos fue un algoritmo que para la ventana de actividad basal, ¿no es cierto?, cuando se descubre. El otro criterio, porque con eso todavía tenemos muchos falsos, es un criterio que llamamos de campo. Aquí se ve, por ejemplo, dos casos. Este corresponde a estos fenómenos de acá, ¿no es cierto? Todos los electrodos son bipolares, entonces este es el canal 16, este es el canal 17 acá. En este otro caso, que es otro caso, ¿no es cierto?, de otro paciente, tenemos el canal 7, el 7 y el 6 ahí. Y lo que se ve es la actividad que está alrededor. ¿Por qué? Porque si este electrodo se suelta, puede provocar una cosa que se ve como crisis epiléptica, puede ser que se suelte, puede ser otra cosa, pero no es una crisis epiléptica. Entonces lo que se hace es un criterio de campo, y si se fijan en estos casos de acá, aquí no se ve crisis. Entonces por lo tanto se dice que no se satisface el criterio de campo y esto no se considera una crisis. Nuevamente, si uno quiere que un sistema detector automático tenga credibilidad y se use, hay que tratar de evitar los falsos. Entonces este es otro criterio. Y en este caso sí se satisface el criterio de campo, ¿no es cierto? Y sí se le da como crisis. Bueno, aquí de nuevo, como digo, estamos recién partiendo, pero ya tomamos una medida de desempeño que usan también los otros autores. Aquí tenemos el sistema nuestro y si uno lo compara con los otros, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos que son mucho mejores, pero requieren más información, ¿no es cierto? O sea, estamos más o menos en la frontera del conocimiento. Yo diría que todavía no hemos aportado un sistema mejor que otro, pero estamos ahí. ¿Ya? Y eso es. Y ahí terminé. Antes de terminar, quería aprovechar de invitarlos. Yo también participo en la Escuela de Gran Inteligencia Computacional. Repartí unos posters, así que si quieren ir a Santiago, los recibimos con mucho gusto. El 15 y 17 de diciembre hacemos una Escuela de Gran Inteligencia Computacional. Gracias. Bueno, felicitaciones, claro, por la presentación, una micro presentación, sin duda. Y tenemos ahora entonces tiempo para una ronda de preguntas. ¿Sí? Buenas tardes, Claudio. Quería hacerte una consulta. ¿Qué tan relevantes son la toma de señales bioeléctricas para poder detectar los eventos epilépticos? Tengo entendido que hoy en día lo que se busca dentro de lo que es la tecnología wearable, están tratando, por ejemplo, de utilizar los pebbles para poder hacer, digamos, un seguimiento de aquellos cuadros epilépticos a través de lo que son los acelerómetros, giroscopios debido al movimiento, puesto que luego de un evento de epilepsia puede haber algún tipo de daño, ¿no? Y dentro de esto también es el tema de la contracción muscular y todo eso. Okay. Si entendí bien la pregunta es por qué no se toma en cuenta la parte de los movimientos musculares, o sea, las ondas musculares, no solamente las eléctricas. Bueno, la respuesta para eso, yo no soy experto, ¿ya? Mi cliente es pero la razón es la siguiente. Estos son pacientes en una UCI pediátrica
y están mayoritariamente sedados. Entonces hay una serie de eventos de crisis epiléptica que no son registrados, no tienen una contraparte muscular, ocurren subclínicamente. Y esos son los que se trata también de pesquisa. O sea, ellos dicen, hay eventos epilépticos que van a ocurrir con músculo involucrado y otros que no, pero siempre van a estar en la parte electroencefalográfica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, quería saber si puedes comentar un poco más sobre el actígrafo, porque lo tenía varios días puestos, pero no es solamente para hacer estudios del sueño, supongo, porque si no se lo podían sacar. Claro, para eso no tengo respuesta. O sea, yo no sé por qué lo hicieron así, porque a nosotros nos pidieron hacer la parte solo de del sueño. Yo no sé si ellos siquiera lo tenían claro para qué otras cosas lo querían ocupar, pero la verdad es que yo quiero que hagan ahí. Yo no sé. Lo siento. Perdón, pero No sé. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A mí me pasa algo bien divertido, que yo a veces cuento en las reuniones sociales que yo hago estas cosas y me empiezan a hablar de que yo interpreto el sueño, fíjate que soñé con esto, y no tengo idea. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es principalmente sobre el tema de epilepsia. Usted está sobre el tema de epilepsia. De epilepsia. ¿Ya? Lo que usted estaba tratando, ¿cierto?, era una forma de clasificar y poder encontrar, en este caso, el patrón de epilepsia. Es que esa no es exactamente eso. Nosotros hicimos un estudio, o sea, el alumno, el Liceo Araya se llama, se tituló hace 4 semanas, él terminó y ahora tengo otro alumno trabajando en eso. Él hizo un estudio primero de las ondas Patch. Yo por ahí tengo los datos, no sé si tengo. A ver, no tengo. ¿Por qué no venía preparado? No está. Ya, él hizo un estudio primero Patch, como para conocer lo que estaba enfrentando. Patch quiere decir que agarraba, no era una dirección online a medida que las cosas pasaban, sino que él tomaba todo el registro y estaba a detectar algo. Entonces, tu primer approach, tu primer acercamiento, me dice que no tengo que mezclar el inglés, es que tomó todo el registro y buscó un canal dominante, ¿qué sentido? Que explicara la mayor parte de las crisis, y también una frecuencia dominante, o sea, una banda de frecuencias que explicara la mayor cantidad de ¿cómo se llama?, de crisis. Y con eso se dividió la base de datos como en mitad y mitad. La mitad de los pacientes que tenían crisis epiléptica, uno podía detectar bastante bien las crisis solo con ese detector, pero la otra mitad no. O sea, hay ciertos pacientes donde no hay un canal dominante o una frecuencia dominante para detectar la crisis epiléptica, sino que ocurren de distintas formas. Así como la crisis epiléptica que mostré acá es una linda, en el sentido que es fácilmente detectable, pero hay crisis epilépticas que sencillamente lo que hacen es que entran en una periodicidad rara, ¿no es cierto?, pero no con mucho más energía, no involucrando a todo el electroencefalograma, etc., que son mucho más difíciles de expresar. En ese caso, usted dice, ¿cierto?, que nos presentamos, ¿cierto?, a distintos tipos de señales de epilepsia, en donde no todas son capaces de alguna forma de clasificarse de forma automática. Usted que tiene mayor información al respecto, bueno, ha trabajado un poco más, ¿puede decir que existe algún mecanismo que se aproxime a eso, que pueda detectar de forma inequívoca el origen de la epilepsia? Primero, esto es fenomenológico. Nosotros no estamos buscando el origen de la epilepsia, estamos tratando de detectar cuando hay epilepsia. Claro, en ese caso. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que no ocupamos aún todos los criterios que usan los médicos. Ahora, ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo. O sea, si uno ve textos y compara con un médico con otro, no están de acuerdo en todo. La ventaja que tenemos, y nosotros creemos que se pueden hacer aportes con eso, no solamente la parte de
de las físicas eléctricas, también en la detección de las caracterizaciones de esos patrones del sueño, en muchas áreas, uno podría tratar de llegar a ayudar a la comunidad a tener estándares. ¿Ya? También en epilepsia. Y en epilepsia en particular, hay ciertas cosas que todavía no usamos. Como dije, por ejemplo, ellos hablan de progresión. O sea, si una misma crisis epiléptica empieza con una cierta frecuencia, no va a haber un cambio abrupto de frecuencia, sino que va a haber un cambio que va a ir en el tiempo, que podría cambiar la frecuencia, pero es ascendente, por ejemplo, en frecuencia. ¿Ya? Ese tipo de cosas todavía no las hemos ocupado. Así que yo diría, no vamos a llegar nunca al 100%, no pretendemos, pero lo que pretendemos es, como dije antes, que la comunidad lo acepte como una herramienta válida porque es mejor o igual, esperamos mejor, ¿no es cierto?, que su capacidad actual, incluso humana, de detectar. No, pero el 100%, yo no creo el 100%. Hay dos cosas. Death and taxes, dicen los gringos. O sea, hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos.